Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Javier Orgaz. ¡Oh yeah! ¡Vamos pa'lante! Señoras y señores, momento de cuidado de los dientes, de los piños, ¿vale? De los piños piñoneros. Bueno, a ver, aclaraciones, evidentemente. Mis dientes, y lo he explicado otras veces, me parece, porque además esto sí que lo he explicado a los Patreon, mis dientes tienen el esmalte amarillo. Yo me he hecho 2 tratamientos de blanqueamiento en toda mi vida around the world, de 2 formas distintas. Las 2 han funcionado, una mejor que otra, claro, evidentemente, pero ahí están y es una realidad. Esto es genética, el esmalte amarillo y punto pelota. Siempre ha sido así. Una vez que ya empecé a cambiar los dientes amarillos. Bueno, con tono amarillo. El esmalte con tono amarillo. ¿A dónde voy? Tratamientos que he sufrido de, por supuesto, clínica dental, una pasta. Funcionan súper bien, pero hay un problema con este tipo de tratamientos y es que da muchísima sensibilidad al diente tanto para el calor como para el frío y no, al final es más incómodo que otra cosa, aparte de que sí queda muy bien y muy estético y todo lo que tú quieras, ¿vale? El problema es que cuando pasa el efecto, porque todo se recupera con el paso del tiempo, el esmalte a mí, en mi caso, se me pone más oscuro. Entonces tuve que parar de pleno. Digo, pues me hago otro tratamiento y voy haciéndolo. Si me dijo el dentista, ni hablar, esto no funciona así. Así que ya descartado. La siguiente opción fueron las bandas, las stripes, no sé qué, de Oral-B, que además es un producto que voy a sacar aquí, que funcionaron muy bien y aclararon, pues por lo menos 3 tonos, muy bien, y daba un lustre y un blancor muy bonito. Pero volvemos a las mismas, las tuve que conseguir en Estados Unidos, ahora creo que se venden aquí en España en clínicas dentales, y bueno, pues nada, pues a lo que vamos, chimpún. Se terminó también porque pasa exactamente lo mismo. Dejas de utilizarlas y esmalte más amarillo, porque la dentina también se pone más oscura. Así que tratamientos que están descartados y evidentemente unas fundas no me voy a poner, es mi caso particular, porque tendría que hacerme una reducción de todos los dientes y a mí no me da la gana de quedarme con dientes de rata. No, para que luego me ponga las fundas y parezca la Hannah Montana. No me da la gana. A lo que voy, 2 productos. Primer producto, voy a empezar con él porque no es ninguna novedad, de sobra conocido por todos, más que nada también por la línea, y son los productos de Oral-B 3D White. Este concretamente, y si lo pongo en la versión española, se llama Perfección. Entonces tenemos Perfección Blanqueamiento Avanzado, previene las manchas durante 24 horas y elimina hasta el 100% de las manchas. Vamos a ver, si no son muy profundas. Esto lo dice en la letra pequeña. La línea es muy conocida, yo la uso prácticamente a diario, voy alternando, eso también lo tengo que decir, no estoy siempre utilizando blanqueantes, voy cambiando a otra serie de productos normales, como un Colgate, pero sin blanqueamiento ni nada, pues con su flúor y su cosa y lo que tenga que tener y poquito más, y voy alternando, que eso es lo ideal. Este Oral-B 3D White ya lo he probado y lo he testado. Tiene unos gránulos que son micropartículas de plástico, claro, viva la contaminación ambiental, y lo que hacen es que efectivamente va haciendo el ejercicio de abrasión. Lo he probado, estos 2 productos, ahora voy a sacar el siguiente, con cepillo manual y cepillo eléctrico. Esto ya son gustos. Digo, vamos a ver si cómo es el comportamiento de uno y de otro, como cepillo manual, cepillo eléctrico, y estaba ahí dándole que te pego. Es lo mismo de siempre. Sí que elimina las manchas, cualquiera de los 2 productos funciona muy bien, sobre todo para quitar las manchas del café, manchas del tabaco que no estén muy incrustadas en el esmalte, y entonces funciona muy bien. Pero hace falta mucha constancia. Y estar ahí, venga, y cepillándote, pues lo que te tienes que cepillar, y tus 2 minuticos ahí, tal de lo que te pego. ¿Qué no me gusta de este producto en cuestión? Pues que tiene micropartículas de plástico. Eso no me gusta. No me gusta tampoco el sabor. A mí las cosas excesivamente mentoladas o con una fragancia añadida de eucalipto o algo muy así, como muy... no me gusta. Es más, me revuelve el estómago y a veces me genera hasta arcada. No soporto ni llevo muy bien. Llevo aquí el producto, ya lo estaréis viendo porque he hecho la aproximación. Y está aquí el botecito blanco, súper flexible, muy fácil de sacarle rendimiento. Que eso es lo bueno que también tiene, que es un producto que no es muy licuado, tiene densidad y puedes distribuir muy bien por el cepillo. Una pequeña porción es suficiente para limpiarte la boca, o sea, los dientes. No hace falta mucho más con este Oral-B 3D White Perfection, ¿vale? Y funcionan, de verdad. Yo
Cuando dejé de fumar, pues automáticamente dije, venga, vamos, sí, tengo el esmalte amarillo, por supuesto, pero, como la camiseta esta de Pepe Jeans, pero lo tendré muy amarillo, pero sin manchas. Y así que estos sí que me han ayudado a reducirlas. El contrapunto que les encuentro es, por una parte, que lleva micropartículas de plástico, y luego, por otro lado, es el sabor. En cuanto al efecto para quitar las manchas leves, que no las que estén ahí medidas ahí a tope, fenomenal y funciona muy bien. Constancia, siempre constancia. Y no se os ocurra tragaros esto no se come, caca, ¿eh? Esto, igual que se echa a la boca, se aclara la boca, ¿vale? Un enjuaguico muy rico. Siguiente producto. Siguiente producto es Kenpor Charcoal. Además nos dice que tiene carbón activo, stevia y esencias naturales. Bueno, aquí tenemos un producto que es negro. Ojo con la ropa para que no se os caiga encima, porque esto mancha. Cosas positivas del producto. Cómo te deja la boca cuando ya has aclarado. Cuando te has terminado de cepillar y de limpiar, deja la boca impresionante. Lo digo de verdad. Punto negativo del producto, que es muy líquido. Es muy líquido. No lo voy a sacar porque voy a montar aquí un pringoche y paso de poner esto pringado de negro. Es excesivamente líquido. Allá donde, por ejemplo, tenemos más rendimiento con el Oral-B, miro así para abajo porque lo tengo aquí, como te descuides, llenas el cepillo por completo de producto y no se necesita tanto producto para limpiarte los dientes. Una pequeña cantidad, una nuez muy pequeñita, una nuez muy grande, por Dios. Pero, ¿me entendéis? Pum. Eso es suficiente para limpiar todo lo que es los dientes de la boca. No hace falta más. Y este es hiper mega líquido. Cosa positiva, que allá donde pueda parecer que es completamente negro, cuando empecéis a trabajarlo en la boca, se queda de un gris muy claro. Y no es esto de que te deje la boca completamente negra. No. Se queda grisáceo, muy clarito. Va ahí el color y el tono que va cogiendo con el cepillado, pero lo chulo de verdad es que deja la boca, es la sensación bucal de limpieza que te deja. La otra es como Oral-B es más abrasivo y esto parece que se trabaja de otra manera e interactúa de otra manera con la boca. Posiblemente sea pues los extractos de stevia que lleva, pero cuando haces el enjuague es una pasada el efecto que te hace en boca. El punto negativo, y sí que hay que tenerlo en cuenta, es que no vamos a sacar mucho rendimiento del producto porque es muy líquido y cuando viertes en el cepillo, viertes de verdad que parece el anuncio, porque es que haces así, pulsas un poco y automáticamente te sale un montón de producto que estás desperdiciando. Señoras y señores, ¿que con cuál me quedo de los dos? Pues me quedo con los dos, claro que sí, me quedo con los dos, por supuesto. Me quedo con los dos, vais jugando, vais probando y vais diciéndome qué os parecen estos dos productos. Me parecen muy correctos, me parecen muy buenos. A nivel personal, si sopeso todo a nivel global, me quedo con el Kenpor. Porque es más agradable para mí echármelo a la boca que no me dé ese rollo tan sumamente mentolado, porque este sí que tiene toque mentolado, eucalipto, vete a saber qué, pero realmente para mí es mucho más agradable a nivel de tenerlo en la boca y tener que estar ahí trabajándolo. Este es mucho más potente, es pues más bestia parda. Quien conoce la línea ya sabe cómo se la gasta Oral-B, que le mete mucho punch a todo el tema del sabor y de todo esto mentolado, pues así le da mucho más punch y a mí me revuelve un poco el estómago, pero está ideal. Lo malo, que no le vamos a sacar rendimiento. Vierte muchísimo en el cepillo de dientes. Además es que lo tocas y es que haces con él lo que quieres, de verdad. Porque es que este tiene además es que se nota, simplemente apretando lo que es el contenido, se nota la consistencia que tiene una pasta dentífrica y la otra. El contrapunto de esto también muy importante son las micropartículas plásticas que lleva para hacer el efecto abrasión en el esmalte para poder limpiar las manchas. No me gusta que algo pueda contener plásticos y, muy importante, más todavía si cabe, tanto en uno como en otro, que no lo utilicen niños de 6 años, lo dicen en las cajas, si mal no recuerdo, me parece que dicen niños de 6 años, ojito, cuidado, precaución, sí, niños de 6 años en el caso de Kenpor, y esto es solamente para gente adulta, ¿vale?
Ni 7 ni 8. Gente adulta que ya esté con su cuerpecico formado, sí, para adelante. Y si alguien lo tiene que utilizar menor, que sea bajo prescripción médica, que se vaya a su odontólogo, odontóloga y que haga lo que tenga que hacer, pero con prescripción. No porque digan, ay, me voy al supermercado, voy a comprarme esto en el supermercado para mi nene. Ni se os ocurra. Esto lo tiene que saber, quien lo tiene que saber, que es un dentista. ¿Vale? Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Recordad que hay que hacer crecer el canal, suscribíos, darle like, activar la dichosa campanita. Y os quiero ver en el siguiente vídeo ahí, como agua de mayo. Nos vemos enseguida, muchas gracias por estar ahí. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada día.